Ayer, la Cámara de Representantes en los Estados Unidos puso un importante freno a la propuesta de reforma migratoria aprobado días atrás por el Senado de ese país. La propuesta de reforma migratoria, que contribuirá a legalizar la situación de un aproximado de 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos, fue señalada por representantes del Partido Republicano como defectuosa y agregaron que deberán seguir trabajando para encontrar una solución al sistema migratorio, lo cual implica la dilación de esta discusión durante unos meses más. Pero detrás de la postura republicana se encuentra una propuesta por reforzar aún más la frontera sur de los Estados Unidos, a través de una mayor cantidad de agentes de seguridad y la aplicación de tecnología para el control y seguimiento hacia los migrantes, lo cual nos lleva a reflexionar sobre quién garantizará los derechos del migrante en su ruta. Esta mañana queremos además profundizar en este análisis con dos representantes del recién conformado Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI. Ellos son César Ríos, su director ejecutivo, y José Manuel Ortiz, tesorero de su junta directiva. Conoceremos la naturaleza de este instituto y su labor en el marco de protección de derechos del migrante salvadoreño y su relación con el país. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. César Ríos es economista graduado de la Universidad Nacional de Panamá, donde vivió su exilio por más de 10 años. En las últimas 2 décadas se ha especializado en temas de las microempresas, microfinanza, migración y desarrollo local. Además, pertenece al Foro Latinoamericano de Finanzas Rurales, donde desarrolla el programa de remesas productivas para Latinoamérica. Actualmente es el representante en El Salvador de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones y director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, institución sin ánimo de lucro, creada para facilitar una política integral de migración que garantice los derechos y deberes de la población salvadoreña transnacional. José Ortiz Benítez es licenciado en Relaciones Internacionales y en Economía de la Universidad de George Mason en el estado de Virginia, Estados Unidos. En 1995 viajó a España, donde se especializó en el mundo de la imagen y la publicidad. También es analista, comunicador en espacios sociales y columnista en medios escritos en El Salvador y Estados Unidos. Es productor de una gran cantidad de contenidos audiovisuales en Europa, Estados Unidos y El Salvador y ocupa el cargo de tesorero del INSAMI. Con ellos hablaremos precisamente sobre el trabajo que realiza el Instituto Salvadoreño del Migrante en la promoción y garantía de los derechos civiles de la diáspora salvadoreña, las dificultades que enfrenta el proceso de emisión de DUIs en el exterior y el futuro del voto en el exterior, así como la forma en que los salvadoreños utilizan sus remesas. Temas de los que hablaremos, como es costumbre, francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es jueves 11 de julio de 2013. Los saludamos a ustedes que inician un nuevo día a través de este canal de televisión y a través específicamente de este espacio de entrevista. Desde ya los invitamos a participar de la misma a través de las redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamente.tvx. Asimismo saludamos a todos aquellos que nos ven a través de la web, a través de www.tvx.com.sv. Esta mañana queremos hablar sobre la reforma migratoria en los Estados Unidos, esta discusión que el día de ayer encontró, como lo decíamos en el editorial, un freno en la Cámara de Representantes. Algunos líderes republicanos han ya hecho señalamientos sobre la propuesta aprobada en el Senado semanas atrás y queremos también conocer qué es lo que piensa de esto representantes del Instituto Nacional Salvadoreño del Migrante, con quienes queremos abordar la problemática y la discusión sobre los derechos del migrante salvadoreño y también, por supuesto, conocer la naturaleza de este recién creado instituto. Esta mañana nos acompañan en el set César Ríos, él es director ejecutivo del INSAMI, y José Manuel Ortiz, tesorero de su junta directiva. A ambos quiero darles la bienvenida esta mañana a Francamente. Pues gracias, Saúl, por tenernos aquí y un saludo muy especial a todos los salvadoreños que nos escuchan en el territorio nacional y también un saludo fraterno a todos los salvadoreños que ven la señal a través de internet, redes sociales y demás. Nosotros estamos muy contentos de que nos des el espacio para hablar de temas migratorios, para hablar de la causa de los migrantes y para dar nuestra opinión como un actor más que está dispuesto pues a aportar, a dar ese granito de arena en la solución relacionados con la inmigración. Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Saúl, mucho gusto de estar aquí con ustedes y un saludo a todos que nos escuchan y nos ven. Gracias. Señor Ríos, yo quiero iniciar con usted esta entrevista para que nos explique a nosotros y también a la audiencia, por supuesto, qué es el INSAMI, es decir, cómo surge esa iniciativa salvadoreño del migrante, cómo surge esa propuesta. Interesante iniciar con esa pregunta porque nos da la oportunidad de dimensionar el tema migración en El Salvador. Somos del punto de vista que el tema migración en El Salvador está llegando, o lo que podemos calificar en la fase superior del fenómeno migratorio. Esto le decimos fase superior porque ya llegar a otros niveles de lo que está impactando, ya tenemos un país multicultural, tenemos un país influenciado directamente en la economía, tenemos familias que tienen una dependencia política, económica y social de todos sus familiares que están afuera. Entonces ya El Salvador se está moviendo bajo un nuevo modelo de funcionamiento. Entonces la pregunta es, ¿hay respuesta a nivel institucional, a nivel de política, a nivel de organización para que se ponga a ese nivel de desarrollo que tiene la migración? Entonces nos encontramos que no había una estructura organizada de la sociedad civil que se pusiera a ese nivel. Entonces el INSAMI viene a aparecer casi como una demanda generalizada a diferentes sectores, tanto exterior como local, sobre la necesidad de institucionalizar una organización, que aparezca una organización que tenga una bandera de la migración y el desarrollo. Y así aparece el INSAMI. Se refieren, bueno, nosotros estuvimos viendo un poco de la identidad del instituto. Se señala que la necesidad de una política integral de migración, cuando ustedes lo detallan en su sitio web, por ejemplo. ¿A qué se refieren cuando hablan de una política integral de migración? Bueno, lo que te decía, ¿no? La migración impacta a diferentes sectores. Y todos esos sectores impactados por el tema de migración tendrían que estar dentro de una política. Y esto nos da la oportunidad para poderte explicar algo muy interesante. El INSAMI aparece luego de una reflexión de más de un año entre diferentes sectores, tanto en el exterior como líderes aquí a nivel local. Y estuvimos analizando y reflexionando bastante sobre el nombre, Instituto Salvadoreño del Migrante, y también decíamos Instituto Salvadoreño de la Diáspora. Y esto nos llevó a entrarnos a un análisis muy interesante, porque si nosotros decíamos, si nos llamamos Instituto Salvadoreño de la Diáspora, era un instituto que se refería exclusivamente para los salvadoreños que están afuera. Pero si nos llamábamos Instituto Salvadoreño del Migrante, considerábamos todo el tema migratorio, tomando en cuenta que El Salvador ya no es solamente un país que expulsa salvadoreños, sino que El Salvador es un país que ya recibe gente de afuera. Y El Salvador se ha constituido en un país donde transitan mucha gente que vienen del sur y que van destino para Estados Unidos y que necesitan una atención migratoria. Y ahora le agregaba una cosa muy interesante: somos un país de retornados, porque están viniendo más de 250 salvadoreños diarios, y hay respuesta para eso. Entonces eso implica que hablar de una política integral de migración ya no es exclusivamente para los salvadoreños que se van, sino que ya tenemos que hablar de derechos laborales para los que vienen a trabajar aquí, nicaragüenses, hondureños, ver los derechos integrales no desde un punto de vista migratorio, ni tampoco desde un punto de vista consular, sino que ahora estamos hablando de una política migratoria integral que ponga derechos humanos a nivel global, de que el extranjero, el ciudadano extranjero que ponga el pie en El Salvador, se sienta cubierto por derechos humanos globales. Excelente. Y no solamente migratorios. Señor Ortiz, yo quiero referirme con usted retomando un poco de las palabras del señor Ríos cuando menciona: ahora tenemos que darle una perspectiva de derechos humanos y no tanto vista de una política migratoria consular. Hoy en día, para el inmigrante salvadoreño, ¿qué derechos humanos que implica derechos del migrante están siendo vulnerados y qué es necesario comenzar a recuperar y a retomar por parte del instituto? Mire, la etiqueta del migrante es una etiqueta que pesa mucho sobre los hombros de esa persona que emigra. Hay problemas en origen. Esa persona no se ve desarrollándose en su comunidad y entonces decide emigrar, y en esa decisión, en ese trayecto hacia otras tierras,
ocurren ataques, incurren una serie de problemas que dañan su dignidad como ser humano, como persona. Y todo esto ocurre en el trayecto, ¿verdad? En Guatemala, en México, ya hemos visto en las noticias, ¿verdad? Esas tragedias, esas masacres, y nadie se hace responsable de esto. O sea, hay personas asesinadas, hay personas secuestradas, y nadie parece ser que se interesa en esto. Pero eso solo es en el trayecto. Cuando uno llega a las sociedades de destino, igualmente pasa por una serie de problemas. Hay una marginación, hay una ilegalización, solo por el mero hecho de estar ahí sin sus papeles respectivos. O sea que los migrantes no tienen una defensa legal en su trayectoria, en su paso hacia destino, y una vez en destino se quedan desprotegidos de sus derechos por aquellos países a donde llegan. Pero además el país de donde son originarios también los pone en una especie de cajón de olvido, porque se malentiende que una vez que la persona se va, ya deja de ser sujeto y deja de tener estos derechos que marca la Constitución. Correcto. Entonces lo que el INSAMI desea es que esto cambie, que al migrante se le defienda como persona, porque el migrante tiene una función social. El aporte que dan al país no es un aporte mediocre, no es un aporte pequeño, sino que es un gran aporte, y lo viene dando por décadas. El aporte que dan los migrantes no se reduce solo a remesas, el aporte va mucho más allá. Hay un aporte a otros sectores, como es la industria aérea, la industria de las telecomunicaciones, el turismo, el desarrollo local. Hay una serie de sectores donde el aporte del migrante es decisivo. Si sumamos solo las remesas, solo el dato de las remesas, que es bien sencillo, es sumar las remesas desde 1980 hasta el año 2012, si uno suma todo eso, al final salen más de 50.000 millones de dólares, claro, solo en remesas. No hay otro sector que tenga más impacto que ese. Perfecto. Yo tengo que ir a un primer corte, vamos a ir rápidamente a él, y al volver quiero que comencemos también, ya al haber hecho un diagnóstico, qué tipo de solución se va a ir planteando, porque acá por supuesto que hay un involucramiento importante de los estados, y quiero saber cómo el INSAMI viene también a ser un actor de diálogo con ellos. Vamos a un nuevo corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con César Ríos y José Manuel Ortiz. Ambos son representantes del Instituto Salvadoreño del Migrante. Hablamos esta mañana sobre los derechos del migrante, y antes de ir al corte hacíamos ya un pequeño diagnóstico de la situación. Yo quiero referirme sobre esto, señor Ríos, porque ya el señor Ortiz nos decía que es insuficiente de alguna manera la tutela que está haciendo del salvadoreño migrante en su ruta hacia Estados Unidos, por ejemplo, en su ruta migrante. Pero se ha visto en el último tiempo que se ha avanzado en algunos marcos legales. La Cancillería salvadoreña también ha abierto algunos consulados en la ruta, por ejemplo, a Estados Unidos, que es donde existe un flujo mayoritario de migrantes. Pero ¿qué cosas están haciendo falta para poder garantizar a nivel de un marco y un cuerpo legal para la protección del migrante salvadoreño? Mira, hay 4 elementos importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico del tema migratorio en El Salvador. Sí. El primero es el marco jurídico, el marco político, el marco institucional, y uno muy importante es el tema de la administración de la información. Son 4. Y mira qué interesante, en el marco jurídico sabes que a este nivel de desarrollo que ha llegado el tema migración, el marco jurídico que está regulando todo esto, contamos con leyes que fueron diseñadas en 1958. Claro.
Desde aquella visión de control del que entra y el que sale, aquella visión policial de que todo el que entra hay que controlarlo a dónde se mueve. Esas leyes son las que están funcionando acá. No tenemos una ley nacional de derechos laborales, por ejemplo. No tenemos una ley que controle el tema de trata de personas, que tiene que ver con la migración. Aquí vienen a contratar y se las llevan. Entonces, tenemos un marco jurídico que tiene un problema muy serio en El Salvador. Le estamos proponiendo revisar el tema del diseño de una nueva ley de migración, basado en principios de derechos humanos y no basados en principios de control, como son los que tenemos ahora mismo. Claro. Entonces, luego tenemos un tema, verás qué interesante. Te voy a poner este tema, el marco político. Acabamos de pasar una experiencia muy interesante, trabajando por muchos años sobre la participación de los salvadoreños en el voto en el exterior. Correcto. Y se logra. El presidente de la República dice, perfecto, se hace, todo va muy bien, se pasa a la Asamblea Legislativa, el tiempo va pasando y la Asamblea Legislativa lo detiene como 1 o 2 meses analizándolo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué lo detiene tanto si esos 2 meses ahora nos están haciendo falta para que la gente logre sacar su DUI, logre entrar en el padrón electoral? Y entonces la pregunta es, ¿hay intereses políticos que están deteniendo una agilidad del tema migratorio? ¿Ya hay intereses de que los salvadoreños voten o no voten en el exterior? ¿Hay un temor? Nosotros estamos viendo, ¿sabes que uno de los datos que dice la encuesta de hogares y propósitos múltiples, que los salvadoreños, el 20% de los hogares salvadoreños recibe remesas? Y también dice la encuesta de hogares, ese hogar está compuesto por 3 mayores y 2 menores. Correcto. O sea, la influencia del migrante en el exterior hacia ese 20% de familias salvadoreñas que reciben remesas es significativo. A lo mejor están viendo con mucho cuidado el tema, ¿ya? Entonces, el tema político tiene mucho que ver en el tema migratorio en El Salvador. Yo quiero quedarme con eso. Es decir, usted ha lanzado algunas preguntas para la reflexión, pero desde el INSAMI, ¿qué se responde a eso? Es decir, ¿si hay un interés político de fondo en obstaculizar la participación política de los migrantes salvadoreños? Bueno, fíjate, y te voy a responder con una pregunta también, porque hubo un cambio de dirección del director general de migración en El Salvador. El anterior director, habíamos trabajado con él como 3 meses revisando una nueva ley una nueva ley migratoria en El Salvador. Sí. Y ¿sabes lo que pasa? Sale el director de migración y lo reemplazan por otro, y entonces el que llega engaveta la ley, ¿no? La guarda. Y entonces todo el esfuerzo de la sociedad civil, de los salvadoreños en el exterior que le dedicamos para revisar esa nueva ley, quedó engavetada y todavía está engavetada. Entonces no sabemos cuáles son los intereses políticos que puedan andar atrás de que el tema migratorio no adquiera una modernidad, una agilidad para que se involucre en el tema el ámbito nacional. Correcto. Y ahí es uno de los ejes del INSAMI, que es de desarrollo transnacional, y es que el INSAMI está viendo que el tema migratorio tiene que llegar a las comunidades donde aparece, donde nace el tema migración, y el desarrollo local transnacional es un tema que nosotros lo estamos poniendo Perfecto. En la mesa. Excelente. Quedan pendientes todavía analizar el elemento institucional y el elemento de administración de información, que se lo mencionaba. Correcto. Pero quiero darle la palabra al señor Ortiz y quiero retomar una cuestión importante sobre la participación política, porque de alguna manera hemos tenido el antecedente en el país de no tomar en cuenta a este actor tan importante. Ya han dicho la cantidad el flujo de remesas que ya lo ha señalado. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva hasta mayo de 2013 se totalizaron fueron un total de 358.9 millones de dólares en remesa. En los primeros 5 meses de 2013 sumaron 1.635.000.4 millones, decía. Entonces son números importantes, y yo quiero conocer, de fondo, detrás de esto, ¿qué aporte tiene el migrante salvadoreño, usted en su caso que fue migrante salvadoreño, para el desarrollo del país? Es decir, ¿qué aporte puede dar el migrante? Vaya, yo en mi caso personal, cuando estuve fuera del país, pues había una ayuda a la familia, una ayuda a mi madre y a mi hermano. También construí mi propia casa.
eso es como la experiencia personal, ¿verdad? Que es pequeña, pero si eso uno lo multiplica por el número de migrantes que hay fuera, claro, el aporte es bastante fuerte, bastante alto. Sobre la cuestión política de la que hablaba César, incluir al migrante como colectivo a la hora de buscar soluciones al país es algo que no se desea, sino que es necesario para desarrollar este país. El problema es que la clase política, la clase dirigente que tenemos, es celosa de compartir las decisiones con otros colectivos. Tenemos unas cúpulas partidarias que no están dispuestas a dar esos espacios de inclusión. El INSAMI lo que pretende es que eso cambie, o sea, está bien justificado el aporte que hacen los migrantes como colectivo, el aporte no solo económico, porque el aporte va más allá de las meras remesas. Quizás a veces nos centramos en la parte de las remesas, pero el aporte del migrante va mucho más allá. El aporte es económico, es social, es un aporte al desarrollo local. El problema es que hasta ahora ha habido un olvido, una dejadez, y esto hay que decirlo así, sin pelos en la lengua. Ha habido una dejadez durante los últimos 30, 40 años de darle al migrante espacios de participación. Fíjese, yo voy a ser bien concreto con esto. ¿Cuáles son esos espacios de participación? Ahora tenemos ahí el voto en el exterior, que no deja de ser un espacio democrático, pero también hay otros espacios más directos de participación si realmente se quiere incluir al migrante en la toma de decisiones nacionales. Yo le voy a poner como 2, 3 ejemplos bien concretos, que no son cosas inventadas de la noche a la mañana. Los migrantes, por su naturaleza, pueden representar los intereses de la diáspora, de esa causa migrante, en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, como hace Ecuador o como hace la República Dominicana, donde el propio Estado, los propios políticos, los propios partidos le han dado un 5% de todos los diputados. En el caso de Ecuador y en el caso de la República Dominicana, que son países que se parecen a nosotros, ahí hay el 5% de su Asamblea Nacional se reserva a la causa de los migrantes, es decir, los migrantes tienen ahí a sus propios representantes en sus congresos. Vaya, ese es un ejemplo. El otro ejemplo es que hay carteras que por su naturaleza se le deberían de dar a los migrantes un espacio para que se integren en ellas. Por ejemplo, el Viceministerio de Atención a los Salvadoreños en el Exterior. Ahí, en esa cartera, si realmente se quiere incluir al migrante, esa cartera tendría que estar gestionada por un migrante. Mentes pensantes sobran. Hay mucho salvadoreño que tiene un nivel académico, un nivel intelectual bastante alto y suficiente como para gestionar esta cartera. Está el recién creado Consejo del Migrante. Solo ahí le he mencionado ya 3 instituciones. La Asamblea Legislativa, perfecto, el Consejo del Migrante y el Viceministro de Relaciones de Atención para los Salvadoreños en el Exterior. Si realmente se quiere incluir al migrante, ahí hay 3 opciones que no dejan de ser una opción política si realmente se quiere incluir al migrante como un colectivo genuino que puede aportar. Aquí tenemos ya una experiencia que es la Dirección General del Seguro Social. Esa está ocupada por un migrante y el resultado está ahí. El doctor Leonel Flores es un miembro de la diáspora y ha puesto en marcha una gestión apartidista, una gestión mucho más transparente y una gestión técnica que no responde a partidos políticos ni a cúpulas, sino que responde a mejorar la calidad de vida de los cotizantes, de 1.5 millones de salvadoreños. Y con un enfoque transversal del migrante. Así es. O sea, mire, la cuestión migrante tiene que cambiar. O sea, los partidos políticos tienen que darse cuenta de que este colectivo
puede aportar al país y puede hacer que nuestras instituciones, si se les da esta oportunidad a los migrantes, sean mucho más eficientes, porque hay mucho migrante que ha visto otros horizontes, que ha adquirido otras experiencias y que tiene una visión de servidor público distinta a la que tenemos aquí, y el ejemplo claro es el ejemplo del Seguro Social. Perfecto, yo tengo que ir a un nuevo corte, vamos a seguir hablando sobre esos retos al volver de la pausa. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Quiero seguirme refiriendo a, usted ya dejaba entrever cuáles son los retos a nivel institucional, decía involucrar también al migrante dentro de la toma de decisiones, específicamente en la Asamblea Legislativa. Hablaba del tema del comigrante. Yo quiero hablar de eso porque se ha constituido un consejo de migrantes a través del Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior. Hoy en día está, tengo entendido, compuesto por organizaciones de sociedad civil, academia y otros más, y funcionarios también de gobierno. No está incorporada a la diáspora, entiendo. Sí, hay 2 miembros de la diáspora. El problema es que, como suele ocurrir, ¿verdad? El migrante suele estar polarizado, y los partidos políticos a veces toman cierta ventaja de esto. Las 2 personas que vienen de la diáspora, que han integrado el Consejo del Migrante, realmente son 2 cuadros partidistas, y así las instituciones no van a tener esa mejora que todos queremos. Necesitamos poner gente al frente de las instituciones como esa, gente competente, gente autónoma, gente con una trayectoria probada en cosas técnicas que tienen que ver con esas carteras, con esas instituciones. En la diáspora habían otros candidatos que llenaban mucho mejor los requisitos de temas migratorios como para ocupar estas carteras, y al final pues se decidió colocar a 2 cuadros partidistas. Mire, de fondo está también la pregunta si realmente el migrante salvadoreño tiene la intención de participar en la política salvadoreña. Es decir, de fondo sí existe esa intención, el salvadoreño en el exterior muestra el interés por participar en la política de El Salvador. Mire, hay mucha gente que piensa que la distancia pues es un impedimento y que provoca una especie de olvido de parte del migrante en cuestiones de política nacional. Sí. Eso no es verdad. Cuando el presidente Funes ganó las elecciones, yo estaba en España y estábamos monitoreando una serie de compañeros el discurso que él dio el 2 de mayo del 2009. Sí. Estábamos viendo la participación de la gente que estaba escuchando ese discurso. Y fíjese los datos que sacamos nosotros de ese monitoreo. Al principio de ese discurso que dio él, no había tomado posesión todavía. La gente enganchada viendo ese discurso en redes sociales y en internet era 50.000 espectadores que estaban viéndolo en redes sociales e internet. De esos 50.000, al principio del discurso, cerca de 27.000 eran espectadores fuera de El Salvador, y en la parte culminante de ese discurso había más de 300.000 personas escuchando ese discurso. Pues resulta que de esas 300.000 personas, un 66% de los espectadores venían de espectadores fuera del territorio nacional. Luego, ¿quiénes eran esas personas? Pues claramente eran migrantes interesados en la cuestión migratoria, pero no solo se reduce a ver un discurso por internet. Hay periódicos, hay medios, hay intelectuales, hay programas, hay una serie de actividades que hacen los migrantes fuera de El Salvador que tienen que ver con los problemas que tiene El Salvador. Solo en Estados Unidos se emiten como 2 o 3 programas al día dedicados a la cuestión salvadoreña, cuestión cultural, cuestión de identidad, cuestión política, problemas económicos. No es cierto que el migrante no tiene interés en participar. El migrante tiene interés en participar en políticas públicas con el afán de que su aporte puede mejorar
y buscar los problemas que acechan al país. Muy bien, queda claro entonces y también queda además legitimado porque usted ha sido también un migrante salvadoreño que ha estado fuera del país y ha tenido además contacto con la diáspora. Yo quiero conocer también de parte suya, señor Ríos, cuando hablaba de las deficiencias a nivel de la administración de información. Me quedó esa duda, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de eso? Mira, hay un problema serio que tiene que ver con y impacta en el nivel de decisiones que se puedan tomar en El Salvador sobre el tema migratorio. No hay un estándar de recolectar información sobre el tema migratorio en El Salvador. La encuesta de hogares de propósitos múltiples recoge información. El Banco Central de Reserva recoge información. Correcto. El Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior recoge información. Y no se ponen de acuerdo sobre qué información recoger y cuál es la calidad de esa información. Por lo tanto, y también la sociedad civil, las instituciones que trabajan en el tema migratorio, andan recogiendo su propia información. Al final, cada ente de estos está recogiendo su propia información y la está administrando bajo su propio criterio. Nuestra propuesta como INSAMI es, en primer lugar, crear un estándar de la información que se va a recoger y de la calidad de información que se va a recoger. ¿Ya? Entonces, en nuestra agenda está, como INSAME, tratar de impulsar una iniciativa de que se pongan de acuerdo todos estos entes nacionales de gobierno para poder ver qué información se recoge. En definitiva, es un señalamiento al sistema estadístico nacional. Correcto, correcto. No te estoy diciendo que son malas las informaciones, lo que digo es que lo hagamos juntos. Perfecto, de acuerdo. Yo tengo que pasar a otro tema porque ya el tiempo nos está consumiendo y quiero hablar de la reforma migratoria. Es un tema importante y además hemos hablado de la necesidad que se incorporen los estados en la cuestión migratoria. En el caso de Estados Unidos, bueno, ustedes conocen muy bien, se está discutiendo por estos días la reforma y quiero conocer, señor Ríos, cuál es la lectura que hace el INSAMI, sobre todo teniendo en cuenta las reacciones que se ventilaron el día de ayer por líderes del Partido Republicano, que señalaron inclusive esta propuesta como defectuosa. ¿Cómo ven esta discusión? Bueno, ahí hay un encuentro de opinión interesante que se está dando en Estados Unidos. Hay cosas que ya se están concluyendo en la reforma migratoria, sí, que nos va a afectar mucho. Principalmente yo siempre hago una reflexión sobre la priorización que le está dando en el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos, y es, por ejemplo, se habla y se repite mucho sobre potencializar la visa H1, que ellos llaman, que eso se está refiriendo a aquellos mejores ciudadanos de los países pobres, los más especializados y más inteligentes, son los que les van a dar una vía libre para que entren a Estados Unidos y van a reducir las otras visas de lo que ha estado caracterizado, que es gente rural, gente campesina. Entonces eso se reduce y le van a dar. Hay mucha opinión sobre el tema y tantas opiniones que digan una fuga real de cerebros. Nos van a llevar nuestras mejores gentes para allá, las cuales van a dar facilidades para que se vayan y ya. Otro tema que nos puede impactar en el tema de análisis de la reforma migratoria, hay algo en El Salvador, hay un plan en El Salvador de construir un anexo en el aeropuerto para recepción de los retornados forzados. Sí, los deportados. Deportados, sí. Los deportados. Y entonces la pregunta es, ¿a qué nos puede llevar si hay el proyecto de construir eso, un edificio? ¿Cuál es el mensaje que nos está dando? Que la reforma migratoria viene acompañada de una expulsión masiva de salvadoreños que están allá. Y por lo tanto ya se están construyendo las infraestructuras para recibirla. Y la pregunta es, como política de Estado, ¿estamos preparados para recibir esa cantidad de salvadoreños que puedan venir de un retorno forzado, ¿no? Que están detenidos? Entonces no hay en este momento un instrumento legal. Que inclusive puede ser mayor a la cantidad de deportados que hoy por hoy están llegando al país, ¿no? Fíjese, nosotros como país nos jugamos mucho en esta reforma, sí, y creo que no se ha concretado muy bien cuáles son esos puntos claves, sí, en donde nosotros nos jugamos el futuro, si cabe. Pues fíjese, resulta que si uno suma la cantidad de salvadoreños que pueden estar en Estados Unidos sin su
sin su residencia legal, la suma puede estar entre 500,000 y 1,000,000 de salvadoreños que podrían estar sin residencia legal, o sea, amparados dentro de esa reforma. 1,000,000 de personas, pues es un sexto de la población nacional. Somos el segundo país después de México con más migrantes en Estados Unidos en situación irregular. Solo en el TPS hay 250,000, más todos los acumulados de todas las últimas 3 décadas. Correcto. Luego, el peso del paquete es gordo. También hay que decir que si la reforma migratoria se da, va a dar cobertura a que toda esa gente que está ahí en situación irregular pueda de alguna forma venir al país. Y fíjese los datos de ese tráfico de personas, de esos migrantes que llegan al país. Según la Dirección General de Migración, podrían entrar al país entre 5,000 y 7,000 migrantes todos los días. Y según Turismo, la estancia promedio de ese migrante en el país es de 10 días. Y el gasto por día de ese migrante en el país, en la economía nacional, es más o menos de $80 al día. Si uno suma todo eso y lo analiza, el impacto el impacto económico claro. solo por venir, solo por la mera visita al país, está entre 1.300 millones de dólares y 1.600 millones de dólares. Claro. Eso puede ser un incentivo económico para el país. Solo en el tema de los viajes, ya no digamos en el cambio en oportunidades que se le presenta al migrante cuando se convierte en legal. Uno automáticamente pasa de ganar un salario en la oscuridad a tener un salario transparente. Las estadísticas hablan de un aumento salarial del doble, que es prácticamente automático. Cuando usted está trabajando de forma ilegal y pasa a ser legal, el aumento en sus ingresos prácticamente se dobla por 2 de forma automática, y eso repercute en el envío de remesas, en llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Muy bien. Me dicen que tengo que ir a un corte. Yo quisiera que usted pudiera responderme muy brevemente a esto, porque si bien ya ha destacado cuáles son los beneficios del inicio de esta reforma, bueno, sin tomar en cuenta también cuánto puede dilatarse ahora la discusión dentro de la Cámara de Representantes, digamos, ¿dentro de cuánto tiempo podría estar viendo el salvadoreño resultados en la aplicación de esa reforma? Porque sabemos que tendrían que esperar una cantidad de años en específico, que no son pocos. Mire, en Estados Unidos hay una gran presión para que la reforma se dé, y una de esas presiones fue el voto latino. El voto latino ya ronda los 27 millones de votos. Eso tiene peso. Claro, en esta elección se vio que el voto latino decide quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. O sea que hay ya una presión para que la reforma migratoria, solo por la presión de esos votos, la presidencia de Obama está comprometido con ese voto, y los demás partidos políticos finalmente se han dado cuenta de que no acompañar la reforma migratoria es un problema por ese castigo de ese voto latino. El problema es que hay sectores conservadores, como por ejemplo el sector del Tea Party, y los republicanos más conservadores, que ven en el migrante una amenaza, pero eso es una cuestión superficial, porque está bien claro que el migrante, lejos de comerse los beneficios, los servicios que da un gobierno, aportan porque pagan sus impuestos, ya sea impuesto de IVA o impuesto a Hacienda, pero por su situación de ilegal no reciben nada. Yo creo que esa reforma, por esa presión que hay, incluso con estas resistencias que estamos viendo en la Cámara Baja, yo creo que esa reforma finalmente se va a dar este año, porque es una campaña, una promesa presidencial, y porque hay ya tal presión que va a ser imposible detenerla. Perfecto, tengo que ir a un nuevo corte, ya sería el último, y al volver creo que hablemos ya sobre lo operativo de la reforma. Quiero conocer su opinión sobre esto. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente.
Continuamos en Francamente y estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Hablamos en este momento sobre la propuesta de reforma migratoria en Estados Unidos y quiero referirme de eso, señor Ríos, porque ya dentro de lo operativo de la propuesta también se encuentra un refuerzo a la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. Quiero conocer esto porque estamos hablando también de que existe la posibilidad de que en paralelo que se legalizan a residentes que no están de forma legal en Estados Unidos, puede comenzar a criminalizarse también el flujo que comienza a llegar a Estados Unidos de forma mayor. Sí, pues sabe que ahora mismo hay un fenómeno digno de observar. En este momento se ha masificado más el tema de los migrantes que van por la frontera de México para Estados Unidos. Correcto. Hay muchos migrantes esperando y ha llamado la atención porque se ha doblado, ¿no? Hay un criterio a nivel de los países subdesarrollados, que de las personas que quieren ir a Estados Unidos, que quieren pasar a Estados Unidos antes que se dé la reforma, ¿ya? Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que orientar sobre las diferentes posibilidades que te da la reforma, claro. Y hay que también hablar sobre la situación que se va a dar en Estados Unidos luego de la reforma. Nosotros hace una semana hicimos un pequeño llamado para toda la población salvadoreña que está en Estados Unidos, que ya han aparecido entidades en Estados Unidos, abogados, gente de asesoría migratoria, y todo, que les está haciendo un llamado para que se preparen para la reforma migratoria sin haber tenido un resultado concreto todavía. Y entonces les están pidiendo hasta dinero, les están pidiendo, haga su reserva para el trámite de la reforma migratoria y dé $500 ya para que nosotros le vamos a garantizar que usted tenga un número para que usted pueda entrar administrativamente con eso. Y entonces estamos diciéndole a la comunidad salvadoreña y los que nos están viendo en Estados Unidos, que tomen en cuenta que todavía no asuma una actitud de acelerarse ante este tipo. Estamos espere recomendaciones y no se deje engañar por muchas entidades que están ofreciéndole ya un número administrativo para eso. Perfecto. Hablemos de esas acciones que hará el INSAMI una vez entrada también esta reforma, inclusive antes de ser aprobada. Ha dicho entonces que se dará orientación a la comunidad migrante en Estados Unidos. Por ejemplo, también en el hecho de que exista alguna vulneración de derechos, ¿el INSAMI tendrá algún tipo de acción concreta con la Cancillería o algún tipo de ayuda en ese sentido? Sí, estamos en este momento, ya tenemos instituciones que son miembros del INSAMI que ya iniciaron una campaña. Tenemos en Los Ángeles el Rescate, que está en este momento en una campaña masiva alertando a la población salvadoreña que tenga cuidado en esos llamados y en esos falsos orientadores que se están aprovechando de la población. A nivel nacional nosotros estamos haciendo, hemos asumido como INSAMI una actitud incluyente. El INSAMI aparece en la vida nacional para sumar los esfuerzos que están. Todo esfuerzo que se haga a nivel nacional en bien del desarrollo del país, incluyendo a la migración, comenzamos a sumarnos. Nosotros hacemos un llamado o nos ponemos a disposición del comigrante. No nos ponemos como en competencia, sino que como INSAMI queremos estar al lado en lo que ellos deseen. Sobre temas migratorios estamos a disposición. Y se le hemos planteado al viceministro del Salvadoreños para el Exterior. Una última cuestión. De recrudecerse la situación de seguridad en la frontera, ¿tendrá la diáspora organizada en Estados Unidos algún tipo de activismo señalando o más bien advirtiendo sobre los riesgos que puede tener esto para los migrantes que llegan a Estados Unidos? ¿Para ese tipo de activismo saben de eso? Vaya, fíjese, un dato así bien concreto de la Junta Directiva del INSAMI, el 60% son ciudadanos americanos, gente que tiene su derecho a voto y su pasaporte estadounidense. Esto nos da a nosotros cierto margen de maniobra, correcto, no únicamente para agarrar el lapicero, ¿verdad?, y escribir una carta directamente a nuestros representantes en el Congreso de Estados Unidos, sino que además podemos hacer una presión con otras asociaciones otras asociaciones americanas que defienden la cuestión del migrante, porque al fin y al cabo Estados Unidos no es un país hecho de migrantes. O sea que como dirigentes del INSAMI, como
instituto y como personas que tenemos una situación de ciudadanía en Estados Unidos, nosotros podemos participar y de alguna forma intentar influenciar de que la cuestión migratoria no se criminalice tal como quieren los republicanos. Excelente. El problema es que va a ser una cosa difícil, pero el INSAMI le apuesta a que la reforma migratoria se dé y que globalmente pues los migrantes salgamos ganando se va a dar una negociación en donde se le va a dar una ventana de oportunidad a esos 11 millones que están en situación irregular, y nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para que no se criminalice la cuestión migratoria. Bueno, importante ese último señalamiento. Yo tengo que ir avanzando en otro tema porque si hablamos de la reforma podríamos quedarnos acá durante toda la mañana, pero hay un tema importante que hablar con ustedes, es sobre el voto desde el exterior. Quiero conocer, señor Ríos, cómo está viendo el INSAMI el proceso del voto desde el exterior, el tema específicamente, la emisión de DUI. ¿Qué tipo de lectura hace ahora el INSAMI el proceso? Bueno, estamos realmente muy preocupados sobre la efectividad del proceso del voto en el exterior. Contentos porque se aprobó, es la primera experiencia a nivel nacional. Correcto. Que se va a dar el voto. Lo celebramos, había sido una agenda por más de 10 años de las organizaciones organizados de salvadoreños en el exterior, ahora se da, pero preocupados por la eficacia. A estas alturas, por ahí nos han llegado datos que no hay más de 10.000 DUI emitidos a nivel de Estados Unidos, que es donde más se ha focalizado el esfuerzo. Hay problemas del empadronamiento, hay problemas de los tiempos que tienen que cumplir. Ya a esta fecha, ya el que saque DUI ya no puede votar. ¿Ya? Y si tenemos 10.000 DUI aproximadamente emitidos, entonces no puede ser que eso sea el voto, el número de votos en el exterior. Nosotros tenemos unas demandas muy concretas, que la próxima semana lo vamos a sacar a la luz pública, pero vamos a aprovechar para dar este espacio como la primicia de lo que tenemos en las demandas, en la agenda. En primer lugar, nosotros estamos demandando que se haga una revisión y que se apruebe que los DUI que ya están emitidos y vencidos en el exterior los tomen en cuenta para el voto en el exterior. O sea, que se acepten los DUI vencidos en el exterior para poder votar. Porque estamos hablando, con esas cantidades de DUI que se han vencido, que se han emitido allá, que se están venciendo aproximadamente 1.500 DUI mensuales antes de las elecciones. Y al final tenemos 50.000 DUI que se van a vencer para la fecha de las elecciones. O sea, si hacemos una interpretación de este fenómeno, serían 50.000 votos que se podrían participar. Entonces, estamos haciendo un llamado para que se tome en cuenta eso. La otra cosa es la poca efectividad de la emisión del DUI. Tiene como problema principal los tiempos. Y entonces, y estamos en el exterior, cuando hablamos con todos los compatriotas, hay una pregunta que muy lógica que se hacen allá y que llama mucho la atención. Dice, nosotros estamos acostumbrados que todas las elecciones se hagan en marzo. En toda la historia del país, todo el tiempo deben ser en marzo. ¿Y por qué ahora se están haciendo en febrero? ¿Hay una propuesta porque se haga prórroga de la elección en marzo? Claro, que se haga para marzo. Como INSAMI llevamos una propuesta que ese mes que se de febrero a marzo, para el voto en el exterior, para la emisión de DUI, para el empadronamiento, es significativo. Entonces estamos haciendo una propuesta que se lance, que se atrase un mes más, como todo el tiempo ha sido para marzo. Entonces estos temas, la siguiente semana vamos a tener una campaña a nivel global, donde se nos está sumando Canadá, donde se nos está sumando Nueva York, Washington, Los Ángeles, estamos viendo la gente de Italia que está muy preocupado también con el voto en el exterior. Claro. Y vamos a hacer una campaña toda la semana para solicitar a la Asamblea Legislativa
y al Tribunal Electoral que reaccione ante esta situación. Señor Ortiz, yo quiero conocer también, se ha escuchado de algunas organizaciones sobre la propuesta de hacer una prórroga en la emisión del DUI en Estados Unidos. ¿Esto es posible todavía proponer? Sí, nosotros lo vamos a proponer porque la gente quiere participar y si la gente quiere participar, las instituciones tienen que dar cobertura a esa demanda. Fíjese lo que decía César, se están venciendo DUIs al ritmo de 1.200, 1.500 al mes y no hay capacidad de parte de las instituciones, que son 3, RPN, Cancillería y el Tribunal Supremo Electoral. Correcto. No hay capacidad de reacción. Entonces los DUIs se están venciendo y la gente no puede renovar y poder participar. ¿Podemos ser concretos cuáles son esos principales problemas que encuentra el salvadoreño en el exterior para emitir su DUI? Los principales problemas son que el papeleo es engorroso, el funcionario público no es muy eficiente, los horarios son cortos, y la maleta diplomática, en donde van los DUIs, los pasaportes y los trámites consulares, viaja de forma retardada. Y eso al final lleva pues entre 30 y 40 días para que una renovación se dé, desde que se pide hasta que se entrega. Esos tiempos ya dejan fuera a miles de personas. Entonces nosotros pedimos que la gente pueda ir a votar incluso con su DUI vencido, porque el DUI vencido, al fin y al cabo, la persona sigue siendo ciudadano, sigue siendo la misma persona, dueña de su identidad. Pedimos que en aras de que pueda haber una mejor participación y en aras de que la propia administración no tiene capacidad para renovar esos DUIs, pues que se condone este requisito, porque es indispensable y porque la gente pues sí quiere participar. Correcto. Yo tengo que ir cerrando la entrevista, pero antes de hacerlo me gustaría que puedan dejar sus reflexiones finales con este tema, pero también en tema general sobre el tema derechos migrantes de los salvadoreños. Por supuesto que tendremos otra oportunidad para seguir conversando con ustedes, pero me gustaría que podamos dejar ya a la audiencia una primera reflexión sobre este tema. Bueno, a mí me gustaría pues centrarme en la parte de la clase política, ¿no? La clase dirigente. Ha habido un olvido histórico de la diáspora y yo creo que es un buen momento para empezar a pagar esa deuda que hay pendiente. Y no hay que tenerle miedo al migrante, porque al fin y al cabo, si hay una cosa que ha aprobado la comunidad migrante salvadoreña, es esa capacidad que tiene, esa humildad, esa fuerza de voluntad para aportar al país y a los salvadoreños en momentos cuando más lo ha necesitado. Las remesas son una bendición social que va dirigida a las zonas más necesitadas y a las personas con mayor necesidad, es decir, a los pobres. Entonces el llamado es a los partidos políticos que no tengan miedo a darles espacios de participación a los migrantes. Ellos se lo han ganado, ellos se merecen la participación y tienen una trayectoria probada para poder aportar a dar soluciones al país. Excelente. Señor Ríos. Sí, nuestro mensaje como INSAMI es bajo una actitud incluyente y ofrecemos todo lo que podamos aportarle a El Salvador para que se interprete bien el fenómeno migratorio. Como prioridad en INSAMI tenemos en este momento la construcción de una política migratoria en El Salvador que no existe. Muy bien. Entonces ofrecemos todo lo que pueda haber en recursos desde la diáspora, desde todos los que están integrando el INSAMI. Excelente, queda entonces ya claro ese llamado. Yo tengo que agradecerles a ambos el tiempo y lo claro que han sido sus intervenciones. Bueno, pues muchas gracias y un saludo nuevamente a todos los salvadoreños aquí en El Salvador y en Estados Unidos y otras partes del mundo. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este jueves. Nos vemos el día de mañana para cerrar la semana y los invitamos a seguir pendientes de la franja de TVX. También les recordamos que esta entrevista viene en reprise a las 11 de la noche y la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.